Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos con más información. Según la OTAN, la guerra que sostienen desde finales de febrero los ejércitos de Rusia y de Ucrania podría extenderse, escuche, durante años. La OTAN estima que la guerra en Ucrania durará años. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido a los países occidentales que deben estar preparados para ofrecer apoyo a Kiev a largo plazo. 4 meses después de la invasión rusa de Ucrania, Stoltenberg aseguró que Occidente debe plantearse una situación bélica a largo plazo. Debemos prepararnos para el hecho de que esto podría llevar años, aseguró Stoltenberg. No debemos dejar de apoyar a Ucrania, aunque los costes sean altos no solo por el apoyo militar, sino también por el aumento de los precios de la energía y los alimentos. El domingo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia trata de hacer de Kharkov, en el noreste de Ucrania, la segunda mayor ciudad del país, una nueva línea de frente en la guerra. A las pocas horas, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia anunció que había lanzado misiles Iskander contra una planta de reparación de tanques de Kharkov. El portavoz del ministerio también aseguró que hasta 20 vehículos suministrados por Occidente habían sido destruidos en los últimos 10 días. Mientras tanto, el ataque de Rusia a la región oriental del Donbass continúa. Los vecinos de Lysychansk se ven obligados a refugiarse y vivir en sótanos en condiciones extremas, teniendo que soportar bajas temperaturas durante la noche. El suministro de agua y alimentos está muy limitado. Cada vez más vecinos quieren huir, pero los constantes bombardeos lo hacen imposible. Y es momento de escuchar a nuestro colaborador Carlos Ramírez Power, experto en temas internacionales. Carlos, pues bueno, ¿qué pronósticos da la OTAN que esta guerra podría extenderse durante años? Adelante, te escuchamos, por favor. Sí, antes que nada hay que recordar que Jens Stoltenberg fue presidente del Banco de Noruega. En otras palabras, es una persona que tiene conocimiento profundo de los mecanismos monetarios en Europa respecto a lo que es su movimiento comercial. Por lo tanto, se me hace extraño que él pueda hablar de una guerra que se extiende por años, cuando, por ejemplo, dando un dato suelto, Polonia se quedó sin tanques suministrándolos a Ucrania, suministró 220 tanques T-72 a Ucrania y actualmente se encuentra rogándole a la Unión Europea que se los reponga de cualquier parte sin tener éxito para ello. Hay que recordar que básicamente la totalidad de la artillería de largo alcance italiana fue entregada a Ucrania hace 15 días, la mitad de esa artillería ya ha sido destruida. Hay que recordar que Estados Unidos entregó 108 unidades de artillería M777, de los cuales aproximadamente el 30% ya han sido destruidos. Intentar sostener un esfuerzo de largo plazo, digamos años, por parte de la OTAN, va a implicar básicamente reconvertir la industria pesada europea a una industria de guerra. Esto también en condiciones en las que hay varios agravantes respecto a la situación de la industria fabril europea. Hay que recordar que Rusia cortó el 60% del suministro de gas a Alemania, puesto que Alemania no instaló una turbina en el gasoducto norte Nord Stream 1, puesto que dicha turbina se fue enviada a reparar a Canadá y Canadá no la regresa por temor de infringir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Por otro lado, Rusia ya le informó a Ucrania que no reserva tránsito extra de gas a través de su territorio para suministrar el faltante a Europa. En otras palabras, Rusia está entrando ya de lleno a lo que se podría llamar el mercado spot de gas natural, en donde suministra el energético ya sea al contrato inmediato o al precio spot, lo cual significa que Alemania, sobre todo, que es la principal consumidora de gas natural ruso, va a tener que estar pagando precios que van de 3 a 7 veces más de lo que originalmente compraba vía contrato. Esto es importante señalar, puesto que el campo de batalla se está extendiendo a toda Europa, de tal manera que ahora se está empezando a sentir realmente lo que podrían ser las consecuencias de largo plazo. Estamos hablando de este otoño, invierno en Europa, en donde no es previsible que Europa pueda solventar sus necesidades energéticas fuera de la energía que entrega Rusia. Hay que entender también que por otro lado tenemos
a Alemania y a Italia y a Francia, empezando a desempolvar sus centrales de generación eléctrica de carbón. En otras palabras, el núcleo de los electorados verdes que han estado proponiendo a lo largo de los últimos años cerrar toda la generación eléctrica de carbón, pues básicamente se van a tener que quedar callados, puesto que una parte que suple la ausencia de gas ruso va a ser precisamente las centrales de generación eléctrica de carbón. Esto es importante en el contexto general, puesto que hay que recordar que estamos ya en lo que se podría llamar el latigazo electoral, en donde, por ejemplo, Macron ya perdió la mayoría en el Congreso francés y por lo tanto no va a poder gobernar por dictat como lo ha estado haciendo a lo largo de los últimos 2,5 años. Esto también hay que entender que es en el contexto de un tema macroeconómico en donde Rusia tiene todas las de ganar. Mira, vamos a pasar a las láminas, que tenemos 4 preparadas hoy. Mira, este es el punto más importante del día. Extraña no haberlo visto en el carrusel de noticias de Euronews. Lituania se niega a entregar, a permitir el paso ferroviario de bienes a Kaliningrado. Kaliningrado es el enclave ruso que se encuentra en la frontera de Polonia y Lituania, y básicamente lo que está haciendo en este momento Lituania al negar el tránsito a Kaliningrado es abrogar unilateralmente, con el apoyo de la Unión Europea, un tratado que tiene 30 años de existencia, en donde se daba libre paso de mercancías a través de su territorio. Esto es grave y ya el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ha dicho que se tomarán medidas en caso de no resolverse diplomáticamente este diferendo. Esta es una situación grave que extiende, digamos, el marco de la posible, vamos a llamarle, ofensiva rusa en Ucrania, hacerla más extensa y convertirla, ahora sí, en una guerra completa entre la Unión Europea, la OTAN y Rusia. Esta es una situación extremadamente delicada que se va a desarrollar. La siguiente lámina. Esto, lo que está sucediendo, es básicamente la ilustración de lo que se podría llamar el fracaso de la diplomacia. La Unión Europea ya se casó con la idea de desarrollar una ofensiva económico-militar en contra de Rusia exitosa. La que sigue. Y bueno, por otro lado, hay que entender que cada vez que se ejercen sanciones sobre Rusia, hay un regreso, hay un latigazo, efecto boomerang, en donde las sanciones aplicadas básicamente se convierten en autosanciones. La última. Bueno, ahí tenemos el precio del rublo frente al dólar, ya está en 55.82. Básicamente lo que estamos viendo es el hecho de que Rusia fortalece su moneda precisamente porque el cúmulo de sanciones que se le aplican finalmente entran en una zona de intercambio monetario en donde todo se abarata para Rusia. De hecho, Rusia ya bajó su tasa de interés a 9.5% por la simple y sencilla razón de que no tiene necesidad de defender el rublo se defiende solo. Ahora bien, en el plano general hay que entender que el punto focal de la guerra se encuentra en este momento en Severodonetsk, una ciudad industrial aledaña a Lysychansk, en donde básicamente lo que tenemos es una superioridad rusa sobre Ucrania de artillería de 20-1. ¿Qué significa esto? El combate de infantería que nosotros conocemos rara vez se da de la manera en que lo vemos en las películas. Aquí lo que tenemos es un duelo de artillería. Por lo tanto, cuando Rusia tiene una superioridad numérica de 20-1 en bocas de fuego, básicamente lo que sucede es que las tropas ucranianas están sometidas constantemente a cañoneo y no lo pueden responder. Mira, por otro lado hay una enorme descoordinación. Este es un tramo del puente de Severodonetsk que fue volado hace ya 2 semanas, y estos soldados ucranianos que se dirigían a Lysychansk básicamente no se enteraron que ellos mismos habían
cortado dicha línea de comunicación y por lo tanto lo que vemos a continuación es la consecuencia lógica de lo que se podría llamar la desinformación total en el campo de batalla. Lo que hace la mano derecha no lo ve la mano izquierda. Esta es una situación lamentable que se ha repetido en innumerables ocasiones. Tenemos muchos reportes por parte de las agencias de que ha habido innumerables instancias de fuego amigo. 3 Sukhoi 25 en las últimas 2 semanas han sido derribados por fuerza antiaérea ucraniana. En otras palabras, no identificaron bien al adversario y derribaron sus propios aviones. Este tipo de errores se convierten en general en una situación de descoordinación en donde el punto focal, que es Severodonetsk, básicamente tiene su suerte ya echada por el simple y sencillo hecho de que estamos repitiendo el proceso de Mariupol. Aproximadamente 800 tropas ucranianas se han refugiado en la acerera de Azot, así se llama Azot, y se llevaron a 200 rehenes civiles con ellos hacia los subterráneos. Esta situación, por supuesto, no es sostenible y en los próximos días vamos a ver repetirse el caso de Mariupol, en donde vemos desfilar a centenas de soldados capturados que la prensa occidental llamará evacuados por alguna razón propagandística. Hay que recordar que toda la tropa de Azov capturada en Mariupol fue denominada evacuada por los ucranianos. Bueno, claro, fueron evacuados a prisiones en Rusia y en Donetsk. Entonces, a final de cuentas, lo que tenemos es un proceso de erosión en donde, por supuesto, OTAN, la Unión Europea y básicamente Ucrania no tienen la capacidad industrial ni la capacidad humana de sostener la ofensiva. Carlos, de manera muy rápida, ¿por qué pues ha bloqueado el tránsito por ferrocarril precisamente a esta región de Kaliningrado, y Rusia podría responder bélicamente? Porque aquí ya estamos hablando, sabemos que es por las sanciones, pero las sanciones implican exportaciones a otros países. Aquí estamos hablando que Kaliningrado pertenece a Rusia. Sería ya meterse como en la soberanía del país, porque pues bueno, este intercambio de materiales y de suministros van de Rusia a Kaliningrado y que pertenecen a un mismo país. La sanción que impuso Lituania a Rusia fue de acuerdo y en coordinación con la Unión Europea, es básicamente plegándose al régimen de sanciones. Ahora, la respuesta que dé Rusia, pues obviamente incluye el aspecto militar. Pues se pone la cosa todavía más complicada. Muchísimas gracias, Carlos.